Muy buenos días, qué gusto saludarles en este domingo y en esta preciosa mañana. Agradecemos a nuestro Señor que Él pueda estar con nosotros y poder compartir la palabra de Dios, el cual está basado en Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este domingo y en este mes y el próximo iniciamos o vamos a tener en una serie de temas acerca de la salud emocional. Hemos hablado de la salud espiritual, pero vamos a hablar ahora de la salud emocional. Y en este primer domingo de octubre queremos hablar sobre el propósito del Mesías. El Mesías vino, el enviado de Jehová vino a sanar, a traer sanidad y salud emocional. Cada día es más alto el porcentaje de personas que están heridas o lastimadas en su ser interior, enfermos emocional y espiritualmente. Hay mucha gente con amarguras, resentimientos, depresiones, complejos, opresiones, ataduras, temores y angustias. Eso lo estamos viviendo el día de hoy, más y más y más. Todo, como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, el hecho de esta pandemia solo se le añade a la problemática que ya estamos viviendo. Es decir, la vida continúa, sigue habiendo accidentes porque desgraciadamente vivimos en un mundo caído y estos ocurren. Hay enfermedad, independientemente del coronavirus, hay otro tipo de enfermedades que está provocando sufrimiento y dolor en las familias y en las personas. Así que la pandemia solamente está añadiendo más, y el hecho de que muchos de nosotros al estar encerrados nos sentimos incluso enjaulados ha hecho que mucha gente entonces se llene de amargura, de resentimiento, se deprima, tenga complejos, opresiones, ataduras, temores y angustias. El deseo y la intención expresa de Dios para con el ser humano es restaurarlo a una plena salud espiritual y emocional. Eso es lo que desea nuestro Dios. El propósito de Jesús al entrar a cada vida es obrar desde adentro por su espíritu y su palabra hasta llevarla a una salud total. Sin embargo, muchos cristianos, por falta de luz, dejan trunca la obra del Señor en ellos y siguen por años con depresiones, heridas interiores, complejos, temores y decaimiento anímico. Es increíble encontrarnos hijos de Dios en estas condiciones, pero es que no han permitido que el Señor obre en sus vidas. Vaya, hay un total desconocimiento de las promesas y de la palabra de nuestro Dios, porque Él lo tiene expresamente ahí, en su palabra. Más de uno se resigna con la idea de que no se puede esperar más de esta vida, es decir, no hay más, y pone toda esperanza de cambio en el más allá, en el cielo. Y no estamos negando la realidad del cielo y de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús en el cielo. El hecho de que Él nos esté preparando un lugar, no estamos discutiendo eso, sino que de repente creemos que eso es todo, eso es lo único. Recuerdo una porción de las Escrituras en el Nuevo Testamento donde Pedro le hace una pregunta a Cristo y le dice: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué? Y Jesús le dice: no habrá ninguno, no hay ninguno que haya dejado padre o madre, hermanos y hermanas, casa, todos, hijos, por causa de mí, y que no vaya a recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Es decir,
la vida eterna es una recompensa, bueno, no una recompensa, es un regalo que el Señor nos está haciendo, pero dice que aquí en esta vida vamos a recibir más cuando dejamos todo interés por el interés de Dios, por el interés o los intereses de nuestro Señor. Es decir, vamos a recibir más en esta vida, dice, 100 veces más. No solo hay que poner la esperanza de cambio en el más allá, las cosas pueden empezar a cambiar desde ya, desde ahora, aquí en esta vida. Hay un poder sanador en la persona y en las palabras de Jesucristo que cada hijo de Dios debe experimentar. La palabra de Dios es poderosa y eficaz para sanarnos interiormente y darnos vida abundante hoy. Hoy, no mañana, hoy. Ningún cristiano tiene que vivir en derrota. Dios ya ha puesto a nuestro alcance la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, diría Romanos 8:37. Así que veamos el propósito del Mesías. ¿A qué vino el Mesías? En primer lugar, vino a dar buenas noticias, y oiga bien la palabra, a los abatidos. ¿Qué es un abatido? ¿Cuál es la condición de una persona que está abatida? Es una persona que está derrotada, que incluso se ha dado por vencido. Dice, dar buenas noticias a los abatidos. Ese es el mensaje de consuelo y esperanza para aquellos que se sienten derrotados y vencidos, que sienten que han perdido todas sus fuerzas. Hay buenas noticias para ti. Dios te dice que Él es tu fuerza, que en Él puedes fortalecerte, que Él multiplica al que no tiene ningunas. Cada vez que leo esta porción de las Escrituras donde dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, me sorprende, me impacta, porque está hablando de multiplicar algo por cero, algo por nada. Y en matemáticas, cualquier número, aunque sea 1 millón, 6 millones, 200 millones, 800 mil millones, multiplicado por cero siempre da cero. Esa es una regla general en las matemáticas. Y eso que es una ciencia exacta, recuérdelo. Dios hace lo imposible. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Cómo es eso posible? Bueno, Dios lo hace posible, aunque nosotros no sepamos el cómo. Dios lo hace posible, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Estas son buenas noticias para los que se sienten abatidos, derrotados, ya sin ganas de seguir adelante. Es momento de escuchar las buenas noticias del Señor. Y recuerde que buenas noticias significa o viene de la palabra evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Él viene a levantarte de tu abatimiento. Esas son las buenas noticias. Él viene a decirte que no hay razón para sentirte derrotado. No hay razón. Que Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones, tu amparo, tu fortaleza. No hay razón para sentirse así abatido y derrotado. Déjame decirte esto. Eso es solo un sentimiento. No es la realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no has sido derrotado. Porque Él obtuvo la victoria para nosotros. Así que no estás derrotado. Es solo como tú te sientes. Pero el como tú te sientes no es la realidad. Ahora, mucho cuidado. Y no piense que estamos hablando de vivir una psicosis, de vivir fuera de la realidad. No, al contrario. Precisamente en ocasiones nuestras emociones, nuestros sentimientos nos hacen vivir fuera de la realidad. El Señor nos dice que Él viene a dar buenas noticias a los que están derrotados. Él viene a levantarnos. Esa sí es una realidad. Ese sí es un hecho. No está basado en cómo te sientes. No está basado en qué es lo que hagas. Está basado en lo que Dios dice en su palabra. Y Él dice que viene a darte buenas noticias. Él dice que si te acercas a Él serás más que vencedor. Esa es la realidad. Él viene a dar buenas noticias. Esas son las buenas noticias para ti. En segundo lugar,
Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Hace algunos días se supo la noticia de la muerte del creador de Mafalda, una caricatura que surgió allá por los años incluso 50, 60, y hasta el día de hoy mucha gente es fan de esta tira cómica, ¿no? Porque tiene que ver con comicidad. Y en una de esos dibujitos, de esas tiras cómicas, sale Mafalda con una situación de ver algo que le lastimó en su alma, en su corazón, y saca una curita. Y dice, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Y uno se queda así como diciendo, ay, pobrecitos, ¿no? Y se angustia, o qué ternura, ¿no? Porque es cierto, ¿cómo le hace uno para ponerse una curita en el alma? Nosotros no podemos. Lo maravilloso de esto es que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. El Mesías vino para eso. Cristo Jesús vino a vendar los corazones heridos. Vean lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y no está hablando de heridas físicas, está hablando de las heridas del alma. Él sí puede. Mafalda no pudo. Quizás usted no pueda ponerse esa curita y esa venda en el alma, pero Dios sí puede. Jesucristo vino a vendar las heridas, vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y debemos entender que el sufrimiento que padecemos es el llamado de Dios para lograr su propósito. En alguna ocasión C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia, diría que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a una humanidad adormecida, porque de repente no le escuchamos, no le prestamos atención. Pero no se equivoque, Dios está detrás de la herida que hay en su vida. Cuando sientes que tu vida está partida Dios no te ha abandonado. Lejos de alejarse de ti insensiblemente, Él se te acerca con compasión por el sufrimiento que ha permitido que padezcas. Lo ha permitido, pero no se aleja insensible. Al contrario, se acerca. Él quiere vendar tus heridas. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere restaurar tu corazón quebrantado. Otro de los salmos diría que un corazón quebrantado y contrito no rechazará. Dios no rechaza los corazones quebrantados. Muchos de nosotros sí lo hacemos. De hecho, a veces en la psicología popular, eso es lo que escuchamos. No te relaciones con aquellos que están rotos, pues si estás más roto tú. A veces lo dicen así como para decir, relaciónate con gente que te ayude a salir adelante. Y suena muy bonito. Pero entonces rechazamos a los que están quebrantados, cuando deberíamos de ser de ayuda para ellos. Bueno, Dios sí es de ayuda. Y Dios no se aleja de manera insensible, ignorando nuestro dolor. Al contrario, le duele nuestro dolor. Por eso se acerca y Él desea vendar a los quebrantados de corazón. En tercer lugar, el Mesías viene a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas viven prisioneras de sus emociones y sus vicios? Es una pregunta retórica, pero no estamos esperando una respuesta de una cantidad, son muchas. Una cantidad increíble de personas viven atrapadas en sus vicios, pensando que no hay salida. Y viven así porque es precisamente esto, no se han dado cuenta que hay libertad en Cristo Jesús. Recuerdo de niño, aproximadamente a la edad de 8 años, me reunía a jugar con un grupo de jóvenes, de adolescentes. Jugábamos fútbol, pero lo hacíamos ya que se habían drogado. Se drogaban con marihuana, con resistor y con tiner incluso. Y después de eso nos poníamos a jugar fútbol. A nosotros nos encantaba porque ellos empezaban a jugar y no les importaba si se caían, se lastimaban. Ellos con los efectos de la droga seguían jugando y no les importaba el dolor de las caídas. Pero recuerdo una de esas ocasiones en que estábamos varios ahí alrededor de una fogata en la calle y
estaban fumando marihuana y estaban ellos pasando el cigarrillo de la marihuana uno a otro. Me lo pasan a mí, yo rechacé esto, otro de mis amiguitos también lo rechazó, pero había un niño de 4 años que le dieron el cigarro y él rápido lo agarró y iba a fumar, cuando uno de los chicos más grandes, yo creo que tendría unos 20 años aproximadamente, realmente no sé qué edad tendría, pero era de los más grandes, le arrebató el cigarro a este pequeño de 4 años y lo regañó y le dijo, no lo vuelvas a hacer. Y le decíamos el centavo y le dijo así, centavito, dice, no lo hagas. Nosotros porque ya no podemos librarnos de esto, pero no sabes en la que te metes. Me quedó muy grabada esta imagen porque es un joven aprisionado en el vicio y en la droga, aconsejando a un niño de 4 años para que no caiga en ese vicio, porque él piensa que ya no hay salida. Yo no sé qué pasaría con este joven. A los años, el niño de 4 años cayó en las drogas también y en el vicio, y ya no más supe de eso, porque pues la vida sigue, ¿verdad? Y la vida continúa, nos perdimos el rastro de ellos, pero hay muchas personas que piensan que no hay salida. Él viene a proclamar libertad a los cautivos de cualquier vicio. Ahorita hablamos de una droga en específico. Hoy han surgido otras tantas drogas. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo puede dar libertad. Me encanta el Evangelio de Juan cuando dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el único que puede dar libertad de cualquier vicio. Puede ser vicio de la pornografía, vicio de cualquier otra cosa, de lo que sea. No importa cuál sea tu vicio. Y podríamos enumerarlos aquí. ¿Cuántos vicios no hay? No importa. Él ha venido a proclamar libertad a los cautivos, pero más aún, ¿sabe una cosa? Dice, a abrir la puerta de sus prisiones. Y sabe que no nomás es una cuestión literal, sino hace referencia a los ojos. Vine a abrirte los ojos para que te des cuenta en la condición en la que estás, para que puedas cambiar de esa condición, para que entonces tengas la capacidad de llegar a Dios y que Él pueda darte la libertad que necesitas. Él te está abriendo las puertas. No solamente para que salgas de esos vicios, para que salgas de esas emociones dañinas y que te están lastimando, sino abrirte las puertas para que llegues ante Él. Viene a proclamar libertad a los cautivos. Solo tienes que permitir que Él te haga libre. Solo tienes que venir a Él y decirle, estoy prisionero, sálvame. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. En cuarto lugar, viene a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, según el versículo 2, la primera parte. Recuerdo ese momento glorioso en el que conocemos nosotros como la primera Navidad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué ocurre en esa primera Navidad? Si no, le voy a recordar. Están unos pastores cuidando a sus ovejas en el campo. Es de noche y de repente un ángel se les aparece a esos pastores y les dice que ha nacido en ese día en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y después de eso se aparece una multitud de ángeles que empiezan a decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta porción de Isaías de proclamar el año de la buena voluntad del Señor se cumple en ese instante. Ahí empieza el año de la buena voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque los ángeles están diciéndolo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué maravilloso. Dios desea buena voluntad para con nosotros. Cuando sienta que Dios está en su contra, solo recuerde que Él solamente tiene buena voluntad para con usted, porque eso es lo que tiene. Hoy es el tiempo de la buena voluntad del Señor.
Y recuerda esto, cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret, porque en una ocasión llegó allá, le dieron el libro de Isaías, lo abrió y lo abrió precisamente en esta porción de Isaías que hoy conocemos como el capítulo 61, versículos del 1 al 3. Y entonces se detuvo en esta parte a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y dice la palabra de Dios que cerró el libro, lo enrolló y lo entregó al encargado de la sinagoga, y entonces dijo estas palabras: hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta palabra. Qué maravilloso, porque si usted lee la otra parte de que viene a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, déjame leérselo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí cerró el libro. Pero mire lo que sigue diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando usted sienta que Dios está en su contra, que pareciera ser que Él lo único que quiere es castigarlo, no crea las circunstancias, ni le crea a Satanás, ni le crea a sus emociones, porque recuerde, esos son sus emociones, no es así. Es el año de la buena voluntad del Señor. El día, fíjese, está hablando de un año o de año. El día de la venganza del Señor todavía no llega. Y de gracias a Dios que aún no ha llegado. El momento aún no ha llegado. Ese día de la venganza del Dios nuestro no llega aún. Estamos en el año. Y no estamos hablando de un año de 365 días. Estamos hablando del tiempo en el que el Señor aún tiene buena voluntad para con nosotros, para con los hombres. Buena voluntad. Él viene a proclamar eso para usted, para mí. En quinto lugar, viene a consolar a todos los enlutados. Y déjeme decirle esto, en serio se lo quiero decir con todo el corazón. Deseo de todo corazón que al escuchar estas palabras de nuestro Dios pueda recibir ese consuelo que Él promete. Él viene a consolarle. En este tiempo de pandemia en que las muertes se han acrecentado, ¿cuántos no están sufriendo? ¿Cuántos no están adoloridos y quizás deprimidos, angustiados? Porque la muerte les ha arrebatado un ser querido. Déjame decirte, déjame darte las buenas noticias. Él quiere consolarte. Permítele a Dios que te consuele. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios porque le tenemos miedo? Miedo de que nos rechace, de que nos discipline, cuando al ver nuestro dolor y luto, Él solamente desea consolarnos. Solo tienes que venir a Él. Ven a Él. Él te quiere consolar. Él desea abrazarte y consolarte. ¿Sabe que es increíble cómo algunos de nosotros no queremos el consuelo? Incluso de nadie. No sé por qué razón rechazamos el ser consolados. Quizás porque creemos que eso es sentirse vulnerables o es parecer que somos débiles. No, cualquiera de nosotros sufre dolor y angustia. Y le duelen las cosas que pasan. Tenemos que entender eso. Y Dios desea consolarnos. Deje que Dios le consuele. Permita que Dios le abrace. El Mesías, Cristo Jesús, vino a consolar a todos los enlutados. Quiere consolarlo usted. En conclusión, el versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué pasaba cuando alguien estaba triste y enlutado y tenía un dolor? Vestían cierto tipo de ropas que no eran agradables, eran ásperas, eran grises, pero además se echaban ceniza en la cabeza. Eso era en señal de luto. El Mesías viene a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza.
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. ¿Se da cuenta cómo el Señor quiere darnos salud emocional? ¿Se da cuenta cómo Él no está ignorante de todo lo que está pasando? Lo único que desea es que vengamos a Él. Termina el verso: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Acuérdese de esto. Todo lo que hace el Señor y el bienestar que quiere traer a nuestras vidas es para glorificarse. Pero es que su gloria es lo mejor. Es lo mejor que Él desea para nosotros. De veras espero que su palabra pueda entrar en tu corazón, pueda entrar en su corazón, anidar en su mente y darle el consuelo que requiere. Dios desea salud emocional en su vida. Él quiere hacerlo, Él quiere sanarle. Venga a Él. Solo tiene que reconocer su necesidad. Solo tiene que reconocer que le falta sanidad. Él quiere dársela. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Qué maravilloso, Señor, que al enviar a tu Hijo, lo enviaste con este propósito. Eso es lo que significa la palabra ungido, enviado. Lo ungiste con tu Espíritu Santo, lo enviaste para realizar esta labor tan maravillosa, darnos sanidad emocional. Por supuesto, sanidad de nuestros pecados, libertad de la condenación del pecado. Esta es una realidad que tampoco podemos ignorar. Pero sí, Señor, te preocupas por nuestras emociones. Nadie es responsable de ellas más que nosotros, pero necesitamos llegar ante ti para que tú nos sanes. Mi Dios Santo, ruego por todos aquellos que escucharon este mensaje y que hay dolor en su corazón, quebranto, aflicción, angustia, temor, dolor. Señor mío, por favor, abrázalos y que ellos permitan que tú les consueles. Sé con cada uno, Padre Santo, y te glorificamos porque tú vienes a darnos sanidad emocional. Te agradecemos todo, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.